Tengan todos buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta semana. Ya casi, ¿verdad? Iniciando los últimos meses del año. Ya se siente el olorcito a Navidad. Esperemos pues que esta situación de la pandemia no se agrave y que podamos tener unas fiestas navideñas un poco más tranquilas. Ok, vamos entonces ya a comenzar con la clase. Si se recuerdan, en la semana pasada dijimos que íbamos ya a comenzar a ver el ciclo con la estructura FOR, que prácticamente es la última, ¿verdad?, de las estructuras cíclicas que vamos a estar viendo en la asignatura. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, esta estructura. Vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a crear un proyecto para poderles explicar cómo es, ¿verdad?, qué funciona y cuál es la estructura más que todo, porque cómo funciona es de recordarse un poquito de allá de algoritmos, pero ver la estructura, ver la sintaxis que se debe de tener en Java, pues es lo que veríamos en esta clase. Entonces, digamos que vamos a poner el nombre. Y sobre todo, esta estructura tiene una doble aplicación, digamos, en la materia, porque mediante ella es que vamos nosotros a manejar las matrices y los vectores o los arreglos, que son estructuras en una y en dos dimensiones, ya algo diferente a lo que hemos estado manejando hasta el momento. Entonces, vamos a utilizar, ¿verdad?, lo que siempre como siempre iniciamos nuestros programas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo donde se nos pida un número. Eso para iniciar, ¿verdad? Para empezar a agarrar confianza y empezar a ver cómo se estructura o cuál es la estructura básica que debe tener pues un ciclo. Entonces, como lo que vamos a hacer es la lectura de 10 números, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la variable número. Vamos a definirla como tipo entero, donde vamos a ir leyendo los números que vamos a ingresar por teclado. Ahora vamos a abrir nuestro ciclo. Vamos a abrir nuestro ciclo. El ciclo se inicia o se apertura con la palabra for. Luego establecemos nuestra variable de control del ciclo, ¿verdad? La vamos a inicializar con 0 y vamos a definir que el ciclo se va a detener hasta que la variable de control del ciclo, que es la i,
tenga las 10 iteraciones. Como la estamos inicializando con 0, entonces el operador relacional que vamos a utilizar sería el menor, porque no vamos a tomar el igual. Si tomáramos el igual, tendría que ser porque hemos inicializado nuestra variable de control del ciclo con el valor de 1. Entonces, eso nosotros lo podemos definir, ¿verdad? Directamente en nuestro ciclo. Entonces, acá sería menor que 10. Y los incrementos que va a tener la variable de control van a ser en 1. Entonces, eso nosotros sabemos que lo hacemos así, ¿verdad? Y más. Entonces, allí ya tenemos definido el ciclo que va a iniciar desde 0 hasta 10. Vamos a abrir nuestra llave para delimitar qué es lo que va a ir dentro del ciclo. Ahora bien, si se fijan, nos está dando error. ¿Por qué nos está dando error? Porque no hemos definido de qué tipo de dato va a capturar la variable i. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer dentro del ciclo directamente. No tenemos que estar declarando, ¿verdad? Ese tipo de variable desde la parte donde declaramos las variables, sino que lo podemos hacer directamente dentro del ciclo. Entonces, claro, ojo, ¿verdad? Una característica que va a tener siempre la variable de control del ciclo for es que siempre va a ser tipo entera. Lo que va a cambiar o puede cambiar es con qué valor va a iniciar el ciclo, con qué valor pues va a finalizar, y los incrementos, porque los incrementos pueden ser tal cual, ¿verdad? Incrementos o pueden ser decrementos, o sea, no necesariamente tiene que ir aumentando, puede ir también disminuyendo. Ahí va a depender de la forma o lo que ustedes estén tratando de obtener en su programa. Para el ejemplo, pues lo vamos a hacer mediante incrementos. Y como les dije, el ciclo yo acá lo he iniciado en 0 y porque van a ser 10 valores, ¿verdad? Entonces él va a empezar del 0 hasta el 10. Hasta el 9. Hasta el 9 serían 10 valores. Si yo lo quiero dejar así como que más, más a lo común, ¿verdad? Más a lo normal que trabajamos, pues esto lo podría cambiar a 1. Y acá le colocaría el igual, ¿verdad? Para que vaya de 1 exactamente hasta 10. Si quieren lo dejamos así, para no confundirnos tanto en la forma en cómo va a estar iterando el ciclo. Entonces, acá tenemos ya nuestro ciclo. Primero, ¿verdad? Tiene que ir la variable de control del ciclo inicializada con su valor inicial y luego con la comparación que se va a hacer para que llegue a su final, a la última iteración que se va a hacer. Y el tercer elemento que debe de ir dentro del paréntesis, pues es la forma en cómo va a ir incrementándose en el ciclo, ¿verdad? Que aquí es de 1 en 1. Y lo que les decía, la definición del tipo de variable que va a estar en el ciclo, lo podemos colocar dentro directamente del for, no necesariamente lo tenemos que poner afuera, así como está la variable número. Entonces lo podríamos haber dejado acá, ¿verdad? Donde está la variable número, o la podemos dejar aquí directamente dentro del ciclo. Eso no nos complica, no nos genera error, no nos va a dar ningún problema. Ok, entonces ahora leamos los números. Ese es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Con nuestro ciclo.
porque dijimos que es nada más para que ustedes vean cómo funciona y cuál es la estructura que debe de tener nuestro ciclo for. Ingrese el número, leemos el número. Y ahí está, ya tenemos el ciclo. Entonces, ejecutamos. Lo único que acá, pues, no podemos identificar, ¿verdad? ¿Qué valor, qué orden de valor es el que yo estoy ingresando en ese momento? Porque no le coloqué que me dijera qué valor estoy ingresando. Pero si yo vengo a contar, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente los 10 valores. Los 10 valores que habíamos dicho. Para ir identificando, ¿verdad? ¿Qué valor es el que yo estoy ingresando en este momento? Entonces aquí le voy a colocar la variable de control del ciclo. Y eso pues ya me va a dar un poquito más de noción de qué valor estoy en ese momento o qué valor tengo que digitar. Y aquí está, ingresa el número 1, digamos, pues lo voy a ir haciendo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Entonces ahí tenemos un ejemplo típico de uso del ciclo for. Ahora, si yo quisiera hacer la sumatoria, siempre trabajando sobre el mismo programa, si yo quisiera hacer la sumatoria de estos números de la secuencia de 10 números, entonces yo declaro, ¿verdad? Primero va a ser una suma, va a ser una variable tipo acumulador, y acá voy a colocar mi suma más el número, ¿verdad? Que estoy ingresando por teclado. Y al salir del ciclo, voy a imprimir e imprimo la variable suma. Ahora ejecuto. Ahí tengo mi resultado. Si queremos, voy a ingresar solo el 1 para que sea más fácil de comprobar si en realidad se está efectuando la suma. Ahí está, son 10 números, 10 veces ingresé 1, exacto, ¿verdad? El resultado es 10. Entonces allí tienen ustedes otro ejemplo, ¿verdad? Siempre trabajando sobre el inicial del uso del ciclo for, donde pedimos que ingrese 10 valores y vamos sumando esos 10 valores y al final pues del ciclo imprimimos el resultado de esa suma. ¿Preguntas? Ok.
pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del lenguaje Scratch? Ok. Estoy pensando para el final de la materia que ustedes realicen un juego mediante el uso de este lenguaje. El lenguaje no es difícil, es un, como les dijera, es un lenguaje que se utiliza para la enseñanza. Sí, entonces le voy a, es algo como hay otro lenguaje que se llama Lego. En realidad no, yo no siento que sean lenguajes, sino que son como herramientas con las que ustedes pues pueden simular, ¿verdad? Y eso sí, se aplica la lógica, la lógica de programación, se aplican las estructuras, ya sean las estructuras condicionales, cíclicas, etcétera, porque sí se trabaja en ello, solo que es, a mí me gusta porque es un lenguaje que es mediante bloques que se trabaja en él. Y como les digo, las, las instrucciones pues son, claro, ¿verdad? Cada lenguaje tiene su forma de colocar las cosas, pero es algo parecido a una simulación. Se los muestro en este momento. Este es digamos, como para comenzar a trabajar o a conocer el lenguaje como tal. Entonces, es un lenguaje gráfico, ¿verdad? Acá, vamos a dejarlo en pantalla completa. Con la banderita se inicia y con este como, ¿qué sería? No es rombo, es como un hexágono se detiene, con el botón, digamos, el botón rojo se detiene y con la banderita se apaga. Entonces, esta es la forma en cómo se programa, ¿verdad? Colocando diferentes elementos de los grupos que tenemos dentro del lenguaje y se programa para cada objeto. Entonces, estos son los objetos. Ustedes pueden ir seleccionando los objetos de toda la galería que se tiene. Y de igual forma este es el escenario y los escenarios también se pueden elegir, se pueden cambiar y no necesariamente se tiene que uno quedar con los escenarios que ya están preestablecidos, sino que ustedes pueden subir algún otro escenario que esté en la web, ¿verdad? Y que se pueda agregar a los escenarios. Ah, permítanme, sí, tienen razón, es que estoy compartiendo ventana, no pantalla, espérenme ahorita, cambiamos. Perdón. Ahora sí. Ok, acá está. Entonces les decía que si lo pongo yo a funcionar, vamos a funcionar otra vez, funciona con la banderita, ¿verdad? Y él ahí va siguiendo la secuencia pues que nosotros le hayamos definido, le hayamos establecido. Y para detenerlo pues lo detenemos con el botoncito rojo. Y la parte donde se programa es acá.
o sea, no se pone código como tal, ¿verdad? No escribimos código, sino que vamos eligiendo para cada objeto, o sea, cada elemento que nosotros hayamos colocado en el escenario, definimos un código, una serie de instrucciones que están en esta parte donde está donde dice código. Entonces, sí, ya había usado, me dice, pero es con otra. Ah, sí, es que me imagino que usted lo usó, Alicia, con el, este, con el gatito, con el gatito. O sea, el gatito es como la figura, ajá, es la figura, ¿cómo le digo? Oficial, es la figura oficial del programa. Entonces, acá se han colocado otros objetos, ¿verdad? Pero igual la programación es idéntica. Entonces, como les decía, entonces en esta barra es donde están las diferentes acciones que se pueden realizar para cada objeto. Entonces, están divididas por categorías, ¿verdad? Movimiento, dice, apariencia, incluso tienen sonido, tienen eventos, las estructuras de control prácticamente donde se aplica más que todo la programación, porque aquí tenemos el repetir, ¿verdad? Tenemos el por siempre, tenemos las condiciones, una condición simple, una condición doble, y tenemos el repetir. Entonces, en esto prácticamente donde se trabaja, y también tiene acá en los operadores, pues parte, ¿verdad? De la programación, pues que nosotros conocemos. Tenemos aquí también las variables, porque también se pueden ir definiendo variables, porque existe la opción de crear listas, ¿verdad? Como para que ustedes o que la persona que va a jugar con lo que ustedes hayan diseñado pueda como ir guardando, pueda ir seleccionando diferentes opciones dependiendo, ¿verdad? De cómo ustedes han estructurado su programa. Entonces, la idea que tengo, porque Decanato nos pide que ustedes presenten una buena práctica, la idea que tengo pues es que mediante el uso de esta herramienta, ustedes elaboren un juego, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando, elaboren ustedes un juego donde simulen, o sea, la idea mía es que ustedes simulen que van a elaborar un juego para verificar si la persona que está jugando pues comprende o tiene los conocimientos del área de programación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes pueden hacer una pregunta, así como se ve aquí, ¿verdad? Que el referee o que el pito, diría yo, ¿verdad? Pregunta. Entonces, acá ustedes pueden ir definiendo preguntas para la persona que lo va a utilizar, y ir, digamos, como subiendo o como logrando pasar al siguiente nivel, donde ustedes vayan evaluando si la persona conoce o no conoce del área de programación. Por ejemplo, le pueden decir, mire, ¿cuál es la definición de algoritmo o de esta lista? Dígame cuál es la definición correcta de algoritmo, no sé, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que pongan en práctica ya ustedes, primero, los conocimientos que adquirieron en algoritmos, como qué es un flujo, qué es un diagrama, qué es una variable, qué es una constante, los tipos de datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, van utilizando las estructuras pues que se ven en cualquier tipo de lenguaje, porque si se fijan acá están las estructuras, ¿verdad? El repetir, el por siempre, el sí, 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 no. Tenemos los operadores relacionales, operadores booleanos. Entonces, es lo mismo que estamos viendo pues en la materia, solo que obviamente aplicado a otro tipo de lenguaje, y un lenguaje pues gráfico que acá ustedes pueden ya ir como explorando, ¿verdad? Otros mundos.
Entonces, voy a definir bien cómo sería la forma en que ustedes aplicarían esto para que al final esta sería su nota del tercer parcial. Entonces van a elaborar el juego con ciertas especificaciones, ustedes le van digamos, a agregar más elementos dependiendo de lo que ustedes quieran y esto presentaríamos como una buena práctica, como una práctica de la forma en cómo se aprende programación, ¿verdad? Porque recordemos que ustedes están en los niveles iniciales de la programación. Entonces, la lógica, que es la que se debe aplicar acá, pues ustedes ya la tienen, ya la conocen, solamente sería de ir como tomando un poquito más en cuenta cómo es que se maneja este lenguaje. Pero sí ya se los planteo, que así es como trabajaríamos pues el examen final, sobre todo por lo que ha pedido, lo que ha solicitado Decanato, ¿verdad? Les voy a subir obviamente el lugar de donde tienen que descargarlo porque es una aplicación que se descarga, no pide mayor cosa, sino que simple y sencillamente entran ustedes al sitio y descargan, ¿verdad? El, cómo se llama la aplicación. Pero sí ya tengan presente que sobre eso vamos a trabajar para su examen final. Ok, entonces regresemos, ¿verdad? Al programa. Entonces habíamos visto cómo ya tiene que ir la estructura for. Ahora tenemos como esta base, ¿verdad? Esta plantilla básica para poder ir haciendo su ciclo mediante el for. ¿Cuál es la diferencia entre for y while o el do while? Que el for obligadamente ustedes tienen que definir cuál va a ser el número de iteraciones y ese número no se puede cambiar. Este número no se puede cambiar, o sea, esto que tenemos nosotros aquí no lo podemos cambiar, lo definimos desde el inicio y así nos tenemos que mantener hasta el final del programa. En cambio, en el mientras pues puede ser un poquito más cambiante, ¿verdad? Ese sí nosotros podemos decidir en qué momento termina la ejecución del ciclo, igual que en el do while. Ahora, la diferencia entre el while y el do while y el for, ¿cuál es? Que el for, como decíamos, tiene ya específicamente la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo. En el while va a depender, ¿verdad?, de la condición que nosotros hayamos definido. Así se van a hacer el número de iteraciones. Puede ser que entre al mientras, puede ser que no entre al mientras. Va a depender, como les digo, de la condición que nosotros hayamos definido. En el do while, a diferencia de los otros dos, el do while siempre va a ser una vez la iteración. Los otros, el for se hace exacto, ¿verdad? El número de veces que definamos en el while puede que entre, puede que no entre y va a depender de la condición que nosotros hayamos establecido, el número de iteraciones que se hace. En el do while, por lo menos una vez hace lo que sea, ¿verdad? Que nosotros le hayamos colocado que va a hacer. Entonces, ahí tienen ustedes 3 tipos de ciclos para que en algún momento ustedes seleccionen el que más les convenga, dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer en el programa, pues ustedes así seleccionan la estructura para que se ejecute el número de veces, la serie de instrucciones porque ustedes necesiten realizar. Ok, entonces sigamos trabajando con el for y cambiémosle, ¿verdad? A esto. Ahora sí, vamos a hacer ya un programa un poquito más en forma y lo que vamos a hacer es calcular
cuántos estudiantes aprobaron, cuántos reprobaron. La nota de aprobación es 6, ¿verdad? Para considerarlo en la condición. Entonces, vamos a, vamos a necesitar, ¿verdad? Ya no la variable número, sino que sería la variable nota. Necesitamos tener una variable contador para saber cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. Aprobó y reprobó. Entonces, nuestro ciclo, no nos dice, ¿verdad? La serie de números. Vamos a colocarle también esa delimitación. Vamos a dejar en 50. Porque se supone, ¿verdad? Que es una cantidad grande de estudiantes. Entonces, tenemos ya definida nuestra variable donde vamos a leer la nota del estudiante. Ya tenemos definida también la variable donde vamos a ir contando cuántos estudiantes aprobaron, cuántos estudiantes reprobaron. Entonces, nuestro ciclo ya no va a llegar a 10, ¿verdad? Sino que va a llegar hasta 50 por la característica que tiene el programa. Ahora vamos a leer la nota del estudiante, ¿verdad? Comenzamos con eso. Vamos a continuar utilizando el valor de la variable de control del ciclo para poder identificar qué nota es la que en ese momento pues estamos leyendo. Luego acá ya no va a ser nuestra variable número, sino que sería la variable nota. Vamos a quitar esto de acá porque todavía no lo vamos a utilizar. Ok, ya tenemos ingresada nuestra nota. Ahora vamos a comparar por medio del if. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos que utilizar el if, no podemos utilizar el switch para ver si la persona aprobó o no. Entonces, colocamos nuestro if y vamos a comparar si la nota es mayor como nos está diciendo que la nota de aprobación es 6, aquí vamos a colocar mayor o igual a 6. Aquí vamos a cambiar algo. La nota no puede ser entera. La nota tiene que ser un número real. Entonces vamos a colocar, vamos a quitar esta de aquí, ¿verdad? Y acá, pues ya no quedaría así, lo que sería doble.
Ahora sí, si la nota es mayor o igual que 6, entonces vamos a contar o vamos a incrementar nuestra variable tipo contador, donde voy a ir calculando los aprobados. Si no, sería reprobado. Uy. Y en la impresión, esto cuando ya nos salgamos del for, ¿verdad? Vamos a poner aquí alumnos aprobados. Y alumnos reprobados. Ok, ahí está. Ahora, yo sé que el ciclo lo hemos definido hasta 50, ¿verdad? Pero para probar lo vamos a dejar hasta 10. Entonces, nos venimos acá y comenzamos. Ingrese la nota 1. Ahí está. Alumnos aprobados 6, alumnos reprobados 4. Veamos. Aprobó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 6 aprobados y 1, 2, 3, 4 reprobados. Entonces, acá tenemos ya el programa, ¿verdad? Donde donde podemos ver, podemos verificar cuántas personas aprobaron y cuántas personas reprobaron, definiendo que la nota de aprobación es 6. Ya con 6 se puede decir que aprueba la materia. ¿Preguntas? Ok, ahora validemos. ¿Sí? Recuerden de que ustedes pues ya saben cómo se puede validar.
Validar, el objetivo es pues que como prever que cuando se ingresen los valores, pues no haya o no exista un valor incorrecto o un valor pues que nos vaya a generar una salida equivocada. Entonces, ¿cómo validamos? Acá, o sea, ¿y qué vamos a validar? ¿Qué referencia o qué aspecto vamos a validar? Pues que la nota no sea una nota igual a cero, ¿verdad? Porque no puede ser que exista una nota igual a cero, por lo menos un 1 punto y algo, pues tendría que existir. Entonces vamos a validar nuestra nota por medio de nuestro ciclo mientras. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Pues que la nota, eh, si es igual a cero, ¿verdad? Entonces, que nos pida, o sea, valores negativos es mentira. No van a ingresar valores negativos cuando estén pidiendo ustedes la nota, pero sí puede darse el caso que por error de dedo, ¿verdad? O porque se le deslizó el dedo, en vez de, por ejemplo, colocar qué sé yo, imagínense que tuviera dos de nota, entonces en vez de poner el 2 o poner un 1, puso el cero y así le dio enter cuando ingresó la nota. Entonces, las notas sí pueden ser o puede ser que se nos dé que tengan el valor de cero. Entonces, vamos a colocar aquí que valide que la nota pues no sea igual a cero. Entonces, si la nota es igual a cero, va a volver a pedir la nota. Y allí se va a mantener mientras la nota sea igual a cero. Y el contador no se me va a incrementar, ¿verdad? Porque él se va a mantener en el ciclo y se va a mantener en este bloque del programa, no va a continuar con la comparación, sino que lo va a estar haciendo ahí, mientras la nota sea igual a cero. Entonces, veamos. Digamos que la primera pues se la lee, aquí ya empieza con el error, ahí está, si se fijan dice nota 2. Lo único que no le hemos colocado un mensaje que donde se le diga pues que se equivocó, ¿verdad? Veamos ahora. Ahí está, el mensaje nota no válida, ingrese la nota 3. Y continúo ingresando valores que no son, pues él ahí se va a mantener. Ahora, digamos que sí, si me vuelvo a equivocar, pues igual, vuelve, ¿verdad? Él a estar allí. Y si se fijan, el contador o el valor de la variable de control del ciclo, pues no se incrementa porque no pasa, no logra pasar de ese ciclo. Ahí está, alumnos aprobados y alumnos reprobados. Entonces acá ustedes ya comienzan, ¿verdad? Aparte de que tienen su ciclo for, donde van pidiendo los valores que se les está solicitando, van haciendo las comparaciones, ¿verdad? Para poder calcular lo que se les está pidiendo en el programa, pero también ya validan, o sea, ya ven que los valores que se están ingresando sean correctos, sean valores aceptables según la información porque se está pidiendo.
Entonces ya pusimos en juego la estructura if, la estructura mientras, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, y la nueva estructura for. ¿Preguntas? Vamos a copiar esto en la plataforma. Ok, gracias. Miren como que si nada, ya vamos a mitad del ciclo. Hoy estamos en la semana 11 y son 20 semanas. Ya vamos exactamente a la mitad del ciclo. Como quien dice, ya vamos de bajada. Estoy viendo que Germán está conectado y Germán no me hizo el laboratorio. Guillermo tampoco. ¿Qué pasó? ¿Te gustan Guillermo? No, Guillermo, yo aquí tengo el laboratorio y no lo tengo entregado. Ok. Entonces hágame un favor, sí, tiene razón. Elimine mi usuario, porque si no, pues yo me confundo. Sí tiene razón con el otro, con el de Arturo, sí, que por cierto no había subido el código. Sí, tiene razón. Entonces, pero ¿con cuál se va a quedar? ¿Con cuál usuario se va a quedar? ¿Con Arturo o con Guillermo? Para que así yo le elimino uno. De todos modos, las notas ahorita ya están en portal del estudiante. Ustedes ya pueden revisar las notas.
Este es el institucional, me dice el de Guillermo. Espéreme, ¿cuál es el institucional? ¿El de Arturo o el de Guillermo? Ah, con Arturo. Va. O sea, si es con cuenta institucional o con cuenta personal, eso conmigo no hay ningún problema, ¿verdad? La cosa es que si tenemos los dos, pues me da confusión a mí. Y si alguien de decanato entra a ver y, por ejemplo, ve que usted no ha entregado alguna actividad o algo por el estilo, pues pueden preguntar. Entonces, hasta yo me voy a confundir. Entonces, eliminamos el de Guillermo. Y, y Germán está acá, quiero ver. Germán, ¿y usted qué pasó? Que no entregó el laboratorio, porque no lo tengo entregado, no lo tengo que lo haya entregado. Ok, Germán, entonces, si lo puedes subir el día de ahora, todavía estoy a tiempo de corregir notas. Entonces, si lo puedes subir el día de ahora, porque si no, o sea, eso al final le va a afectar. Va a afectar, o sea, alguna nota que ustedes este, no tengan, al final les afecta. Les puede bajar el promedio o inclusive puede hacer que reprueben la materia, porque no saben cómo les va a ir o qué resultados van a tener más adelante. Entonces, por favor, Germán, me lo sube y me avisa por el WhatsApp que ya lo subió para yo poder calificarlo y poder colocar la nota en el portal. Bueno, entonces, no hay preguntas entonces sobre el programa. Ok, entonces vamos a hacer el último ejercicio. Este ya se los publiqué en plataforma. Entonces vamos a hacer otro ejercicio donde es más sencillo, digamos, que este. Lo que vamos a hacer en el otro ejercicio es eh, simular una tabla de multiplicar. Recordemos que las tablas de multiplicar, ¿verdad? Vamos a copiar aquí, vamos a eliminar aquí. Tabla de multiplicar del número 2. Eso es lo que vamos a hacer en el programa. Entonces, recordemos que las tablas, ¿verdad? Van 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, ¿qué se me mantiene constante? Esto, ¿verdad? El multiplicando, ¿verdad? Recordemos los términos de la multiplicación: multiplicando, multiplicador y producto. Entonces, el multiplicando se me mantiene constante.
el multiplicador es el que se va incrementando y el producto pues es el resultado, ¿verdad?, de la operación. Entonces, si yo me valgo, vamos a eliminar todo esto y las impresiones. Si yo me valgo de un ciclo for, eso también, porque no lo vamos a ocupar. Entonces, si yo me valgo del ciclo for para hacer o simular una tabla de multiplicar, entonces el multiplicador yo lo estaría manejando mediante el ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él automáticamente se va incrementando de uno en uno y cabal va llevando la secuencia que yo necesito para imprimir, porque es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Imprimir la tabla de multiplicar y el multiplicando, pues como acá me lo está dando en específico, pues yo lo puedo leer o lo puedo colocar como un valor constante. O sea, como aquí ya me están diciendo que el valor pues de la tabla es el número 2 o es la tabla del número 2 la que yo quiero, entonces yo voy a declarar una variable, ¿verdad? Que sería, digamos, número, y la voy a inicializar con el 2, que es el valor de la tabla que yo voy a imprimir. Luego me voy al ciclo. Fíjense que el programa en sí es sencillo en su solución, pero necesita que ustedes tengan claro cómo la forma de funcionar del ciclo para poder ir estructurando, para poder ir tomando los elementos y sacar obtener la salida que nos está pidiendo el programa. Entonces, acá colocamos una impresión donde vamos a colocar primero el multiplicando, que sería la variable número. Luego vamos a colocar el símbolo de por para que simule, ¿verdad? Porque esa es la idea, que simule la multiplicación. Vamos a dejarle espacios. Después va el que, va el 1, el 2, entonces eso a dónde lo tenemos en la variable del control del ciclo. Luego tenemos el símbolo de igual. Y por último, tenemos el resultado de la multiplicación, que sería la variable número por la variable de control del ciclo, ¿verdad? Entonces acá le podemos poner qué tabla es la que vamos a imprimir. Y ya está. Probemos. Aquí no tenemos que ingresar nada, inclusive esta parte del escáner, donde definimos el objeto teclado, esto no tendríamos que haberlo colocado, o sea, nos es indiferente, igual que porque no tenemos valor de entrada, porque ya tenemos definido qué tabla es la que vamos a utilizar. Pero lo vamos a dejar así. Entonces, ejecutamos y ahí está. ¿Sí? Aquí me quedó unido. Me quedó unido. Entonces, ahí ven ustedes, ahí tenemos la ejecución del ciclo, donde no hemos ingresado ningún valor y nos estamos estamos utilizando la variable del control del ciclo, que es donde va el 1, el 2, hasta el 10, ¿verdad? Para poder realizar cierto cálculo. Entonces, como les dije, pues esto es para que ustedes
vayan como logrando comprender mejor eh, cómo es que funciona este tipo de ciclo, ¿verdad? Y lo que algunas cosas pues que ustedes pueden realizar mediante el uso del ciclo como tal o de la estructura como tal. Entonces vamos a copiar este otro ejercicio en plataforma. ¿Preguntas?
Ok, les he abierto en este momento, voy a compartirles acá. Les he abierto en plataforma una pregunta. Entonces, acá les estoy preguntando sobre el mismo ejercicio, va tomando de base el ejercicio que acabamos de realizar de la tabla de multiplicar del número 2, que digan ustedes qué le cambiarían para que la impresión no sea de la tabla específica, o sea, de la tabla del número 2, sino que quede a elección del usuario qué tabla de multiplicar es la que él quiere imprimir. Entonces van a responderlo. Tiene una ponderación de un punto, ¿verdad? Aquí dice 10, pero en realidad es un punto para el parcial. Entonces tienen para el día de ahora hacerlo. Ahorita pueden responderlo, ya está abierto el espacio. Entonces, para que ustedes, ¿verdad? Vayan ya pensando un poquito, analizando un poquito de la funcionalidad de la estructura for y de la forma, obviamente, en que podemos nosotros trabajar con esa estructura. Ok, preguntas. Pregunten ahora. ¿O no hay preguntas? Ok, entonces llegamos hasta acá. Nos vemos el día miércoles. Por favor, respondan eso, ¿verdad? De la forma más clara posible, ¿verdad? Cómo ustedes comprenden o cómo ustedes, teniendo este programa, podrían modificarlo. Inclusive si quieren pueden poner el código del programa como ustedes lo modificarían, para que no necesariamente sea una tabla, la tabla del 2, sino que quede a opción o a criterio del usuario qué tabla es la que van a imprimir, qué le cambiarían, ¿verdad? Dentro del o siguiendo el mismo código que se ha definido. Ok, entonces pasen feliz día. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones a todos.